gustazo de verles por aquí, puras casas bonitas, caras bonitas, no casas bonitas, puras caras bonitas. Qué gusto de verles. Si tienen niños pequeñitos, hermanos, ahorita los pueden mandar a su clase para que sean también edificados con la palabra de Dios. Si no tienen una Biblia, hermanos, levanten su mano y nosotros les damos una. Si no tienen una Biblia, para que vayamos a la palabra de Dios. Ahí atrás los sugieres les van a dar una si no tienen una Biblia. Ahora acompáñenme en una oración para dejar el servicio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor. Ahora en este momento te pedimos, Padre, que tomes control de todo el servicio, que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros, mi Dios, que quites todo estorbo de mis hermanos, todo estorbo de su mente, para que puedan recibir tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra sea proclamada con poder hoy de este púlpito, Padre. Te pido que empieces a suavizar los corazones, Padre, de la gente, de mis hermanos, para recibir la vida. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Hermanos, mañana vamos a recordar una fecha que ha sido una de las más grandes tragedias que ha pasado aquí en Estados Unidos. El 11 de septiembre para siempre va a ser recordado por todos nosotros. Y fue un tiempo, un día de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucho llanto, y no nada más para esta nación, pero para todo mundo que llegó a ver el ataque terrorismo en las Torres Gemelas en Nueva York. Mañana va a haber celebraciones, va a haber recordatorios de lo que pasó. Yo recuerdo cuando sucedió, cuando lo estaban pasando por la televisión, el dolor que sentía uno, ¿verdad? Aunque no estuviera ahí presente, el dolor. Yo veía gente llorar por gente que ni siquiera conocíamos. Tanta gente que perdió su vida en ese ataque. Y es bueno recordarlo ahorita porque el mensaje de hoy va a encajar con ese dolor, con esa tristeza. Estamos haciendo un estudio a lo que le llamamos el Sermón del Monte. Empezamos en Mateo 5, todo el sermón que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él apenas comenzaba su ministerio terrenal. Ya habíamos hablado de que Jesús, antes de empezar su ministerio, fue tentado por Satanás. Fue tentado Él con todas las tentaciones que nosotros pasamos en esta vida. Y sin embargo, lo primero que nos enseña Jesucristo en el Sermón del Monte es felicidad, porque Dios está preocupado por tu felicidad, hermano, por la tuya, por la mía. Y Él empieza con lo que nosotros le llamamos las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa felicidad, pero ya dijimos que es una felicidad interna, es una felicidad completamente distinta a lo que nos ofrece el mundo. Y ahí mismo es donde empieza nuestro Señor Jesucristo con este hermosísimo sermón del monte. Vamos otra vez a nuestro texto, Mateo 5. Y la semana pasada vimos el versículo 3. Ahorita nos vamos a enfocar en el versículo 4. Mateo 5. Desde el 1 dice: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, bienaventurado, podemos cambiar esa palabra bienaventurado por felices son. Si decimos versículo 3, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow, ¿en verdad los que lloran son felices? Mi Señor, ¿de veras? ¿Los que son pobres en espíritu son felices? ¿Los que lloran son felices? Recuerden en la historia en la que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar esto. Los judíos estaban esperando un Mesías, pero estaban esperando un Mesías que los iba a rescatar de la opresión del reino romano. Ellos estaban esperando un rey terrenal que viniera y se iba a levantar en armas contra el poder de los romanos y los iba a desterrar y les iba a dar libertad. Ese es el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Los saduceos, los religiosos, ellos estaban esperando un tipo de Mesías que iba a venir y milagrosamente iba a hacer un milagro él y se iba a deshacer también de todo el pueblo de Roma, porque los romanos en aquel entonces estaban oprimiendo al pueblo de Dios, estaba oprimiendo al pueblo judío. Y ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora llega Jesucristo, imagínense, llega Jesucristo a decirles que Él era el Mesías que ellos estaban esperando, diciendo: felices los que son pobres, felices son los que lloran, felices son los mansos. Ellos estaban esperando un líder que se iba a levantar en contra de Roma. Ellos no estaban esperando una persona débil, humilde. Ellos querían a alguien que se levantara y que dijera: agarren las armas, vamos a destruirlos. No, Jesucristo viene y dice: la verdadera felicidad es en esto. El que es pobre en espíritu, ya lo vimos la semana pasada. El que es pobre en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de nadie más es el reino de los cielos. Tú y yo, hermano, no podemos llegar al reino de Dios si no nos hacemos pobres en espíritu, si no estamos completamente quebrantados por dentro, si no estamos completamente con esa necesidad de Dios diaria, porque aquí no dice bienaventurados los que eran pobres en espíritu o los que van a ser pobres en espíritu. No, los que son pobres en espíritu hoy, ahorita, es un verbo constante. Dijimos que ser pobre en espíritu lo hacemos conscientemente. Tú y yo tenemos que ser conscientes de nuestra pobreza espiritual, porque si no lo somos, el orgullo va a entrar en tu corazón y no vas a poder recibir la gloria, la misericordia de Dios. Alguien que es orgulloso no lo puede aceptar. Cristo anda buscando pobres en espíritu. Cristo anda buscando gente que reconoce su estado espiritual, que no es nada, que está en bancarrota. Dijimos que este pobre, esta palabra que usa Cristo aquí como pobre, es una persona que se acobarda, que no tiene absolutamente nada, que está en un rincón, porque tiene vergüenza de su pobreza, no tiene nada. Esta persona no puede aportar absolutamente nada.
Eso es el tipo de persona que anda buscando a Jesucristo. Pobre en espíritu. La pregunta para nosotros es: ¿eres pobre en espíritu? ¿Sientes a diario esa necesidad de buscar a Dios? ¿Sientes tú, hermano, a diario ese quebrantamiento por dentro? Que llegas y te ves al espejo y te dices: hombre, no puedo yo solo, necesito de ti, Señor. ¿Sientes eso a diario? Y si no lo sientes, examínate, hermano. Tal vez ya hay raíces de orgullo que ya se entremetieron en ti y no te has dado cuenta. Tal vez ya porque te está yendo bien financieramente, tienes buen trabajo, no estás pasando ningún tipo de sufrimiento ahorita, sientes que ya no necesitas de Dios. No, nada más los pobres en espíritu pueden alcanzar el cielo. El verdadero cristiano es pobre en espíritu, y dijimos que es algo que tú tienes que reconocer conscientemente. Tú te acercas a Dios y le dices: Señor, perdóname. Tienes que enfrentar tu pecado, cualquiera lo que sea. Mira, en Primera de Juan dice que Dios es justo y fiel, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, y todavía, ¿qué hace? Nos limpia. No nada más te perdona, Él viene y te limpia, hermano. Pero es una persona que constante está reconociendo su pecado, yendo a los pies de Dios y pidiendo perdón. Ese es el pobre en espíritu. ¿Cuántas veces en esta semana viniste al Señor arrepentido a pedirle perdón? ¿O te sientes como que no pecaste esta semana? ¿Te sientes como que esta semana estuviste pero fuerte, no necesitaste de nada? Eso es tu orgullo. Cada mañana yo me tengo que levantar: Señor, perdóname, mi Dios, porque yo sé que no merezco nada de lo que tengo. Perdóname, Señor, porque pienso mal de aquel hermano, de aquella persona. Perdóname, Padre, porque dice Santiago que sabiendo hacer el bien no lo haces. Eso es pecado. Constantemente tenemos que venir a los pies del Señor, reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón. Eso es ser pobre en espíritu. Pero ese quebrantamiento que es interno, hermano, eso te va a llevar al versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Ese quebrantamiento que vas a sentir por dentro de ti te va a llevar a las lágrimas, te va a llevar a llorar, a despojarte de ese sentimiento, a decirle: Señor, ya no puedo más, ven, ayúdame, Padre, ayúdame, porque yo solo no puedo. De ahí, hermanos, de ese quebrantamiento te va a llevar a llorar, al llanto, a sentir tristeza. Y ahí es donde vamos a empezar hoy, en esa tristeza. ¿Y cómo describe este tipo de lloro la Biblia? Dice: llorar es un sentimiento, no es algo físico, es un sentimiento. Dice: es tristeza, lamentación, luto. Dice: indica un pesar que comienza en el corazón, toma posesión de tu persona y se manifiesta exteriormente. ¿Sabías que el lloro y la tristeza es un regalo de Dios? ¿Sabías que el lloro y la tristeza es un regalo de Dios? Dios nos lo regala. Él nos regala ese sentimiento. ¿Para qué? Para podernos desahogar, hermano. ¿Cuántas veces no has llorado por un familiar que se enfermó, un ser querido que murió? Un dolor tan intenso que sientes tú, que se manifiesta en lloro, en llanto. Porque si lo detienes, si tú no puedes expresar
ese llanto, si tú no puedes expresar esa tristeza, ¿sabes qué pasa? Es puro veneno para tu cuerpo. Es puro veneno espiritual para tu alma. Si tú eres de esas personas que son duras de sentimiento, que no te gusta expresar tus sentimientos con alguien más, si tú eres muy reservado así, que te quieres hacer el fuerte, eso te daña interiormente. Ese es es veneno que te come por dentro, hermanos. Y Dios quiere que lo expresiones en lloro, en llanto, en tristeza. Por eso nosotros decimos, Jesucristo decía, ustedes como hermanos en Cristo, ustedes confórtense los unos a los otros, lleven sus cargas los unos a los otros, oren los unos a los otros. ¿Por qué? Porque vas a llegar un día, hermano, donde ya no vas a poder con ese sentimiento. Y ahí va a estar un hermano para que tú puedas abrir tu corazón a Dios con lágrimas. El llorar no significa debilidad. ¿No han oído que dicen que los valientes son los que lloran? Se necesita valentía para que tú puedas expresar ese dolor a Cristo. El que es cobarde no llora porque no quiere ser vulnerable a la gente. El que es cobarde se esconde, prefiere tragarse todo su orgullo que expresarlo en adoración, en llanto. En el mundo vamos a sufrir. No sé si ya se han dado cuenta. En el mundo hay mucho sufrimiento. En el mundo hay mucho dolor. Pero tenemos que tener ese mecanismo para expresarlo, para que no te coma internamente, hermano. Exprésalo. Ve a los pies de Dios. Que sea un río de lágrimas, no le hace. Que te digan que eres, sí, soy débil. Pero eso es un acto de adoración para con el Señor. Tu orgullo no te va a dejar hacerlo, ¿sabes? Tu orgullo te va a decir, es que tú eres fuerte. Que no te vean así débil, que no te vean, no, esa no es debilidad, esa es valentía. Diles, no puedo sin Dios. ¿Por qué lloras? Porque me duele mi pecado, porque me duele lo que estoy pasando ahorita, porque no estoy a gusto con mi circunstancia. Vimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Filipenses 2, en aquel monte de Getsemaní, cuando le fue revelado que iba a ir a la cruz, lo vimos. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que Él se despojó de ser Dios, que Él se despojó de su naturaleza y no se aferró a ser Dios. ¿Para qué? Para hacerse humano como tú y como yo. ¿Para qué? Para que Él sufriera todo eso lo que tú y yo vamos a sufrir. ¿Tú crees que Cristo no lloró en ese momento? Claro que sí. El mayor dolor que recibió nuestro Señor Jesucristo, dijimos, no eran los latigazos que se le dieron, no fueron los golpes que sufrió, no, y lo desgarraron completamente, hermano. No fueron los escupos que le dieron, no fueron los golpes, no fue nada de eso, sino dice la palabra que en ese momento se le fue revelado lo que iba a pasar. Se le fue revelado que todo tu pecado y el mío, todo el pecado del mundo, se le iba a poner sobre de Él. Y el Padre, siendo tan santo, no pudo tener comunión con su Hijo cuando eso sucediera. Eso fue la agonía que sufrió Jesucristo. Lucas lo describe, que era tanta su agonía, era tanta su tristeza, decía que su sudor eran como gotas de sangre que le corrían. Así estaba sufriendo Él por dentro. Y le oraba al Padre y le decía, Padre, si es posible que esta copa no pase por encima de mí. Pero reconocía Él que era su destino y decía, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que en ese momento de quebrantamiento, ese momento donde Cristo mismo se hizo pobre en espíritu, dice que se le fue mandado un ángel. ¿Para qué? Para que lo confortara.
para que lo consolara. ¿Qué dice el versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nada más los que lloran son consolados, hermano. Si tú no lloras, no puedes ser consolado. Si tú no te quebrantas de esa manera, Cristo no puede consolarte. Si tú no llegas a ese sentir de la necesidad de Dios, Dios no puede venir a consolarte. Él te va a dejar a tu orgullo. Él te va a dejar a solas. ¿Quieres ser consolado? Llora. Llora. Desahógate. Es un regalo de Dios. Tus lágrimas es un regalo de Dios. La tristeza que tú sientes por un ser querido, la tristeza que tú sientes porque te traicionaron, la tristeza que tú sientes por ver el pecado del mundo, todo lo malo que está sucediendo ahorita, la tristeza que tú sientes cuando vistes esas torres que se derrumbaron y tanta gente morir, esa tristeza te lleva al llanto, esa tristeza te va a llevar a que seas consolado por Dios. No endurezcas tu corazón. Porque nada más los que son pobres en espíritu verán el reino de Dios. Nada más. Cristo, cuando vino, los sacerdotes de aquel tiempo se burlaban de Él. Y Cristo les decía, casi les dijo, pues ustedes no se apuren por mí, yo vine por pecadores. Y como ellos no se sentían pecadores, decían, entonces la palabra no es para ustedes. Cristo vino por lo más feo de este mundo, por los pecadores, hermanos. Pero si tú no te sientes un pecador, Él no vino por ti. Tenemos que conscientemente ser pobres en espíritu. Esa pobreza espiritual te va a llevar al llanto. Ese llanto te va a traer consolación de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, ¿qué tipo de lloro es este el que habla Jesús? Es un llanto natural. Es un llanto que si tú ablandas tu corazón te va a brotar, hermano. Vas a sentir tanta tristeza. Vas a ver tu condición tan mala que te va a traer a las lágrimas. También si ves a un hermano sufrir, dice la palabra, si ves a un hermano gozarte, gózate con él. Si lo ves llorar, ¿qué dice? ¿Ríete de él? No, llora con él, tráele consolación, ayúdale, para eso estamos nosotros aquí. ¿Te has acercado a algún hermano últimamente? ¿Le has hablado nomás para ver cómo está? Porque a veces nuestro orgullo no nos deja acercarnos a alguien y decir, hermano, necesito que oren por mí. No, pero ¿ya has hablado a alguien a decir, hermano, ¿cómo andas? Hermano, necesitas de oración, porque eso es lo que nos manda Dios a hacer. Amados los unos a los otros, les decía a sus discípulos. ¿Eres pobre en espíritu? Si lo eres, yo estoy seguro que te ha traído a tus lágrimas. Si no lo eres, examínate, hermano, examínate. No dejes que ese orgullo llegue a tu corazón y lo endurezca. Examínate, sé sensible a su palabra. Sé sensible a lo que está alrededor de ti. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ser bienaventurado, feliz. Una felicidad interna. Una felicidad, dijimos, que no se importa tu circunstancia, va a estar ahí. Una felicidad que va a ver la gente y va a decir, pues está loco, mira lo que está pasando alrededor de él, y siente esa paz interna, siente esa felicidad interna. Esa es la verdadera felicidad. Cristo no vino y dijo, felices los ricos, felices los que no van a sufrir, felices los que van a las fiestas todos los sábados, felices los que no van a pasar necesidad. No. Pero eso es lo que el mundo te quiere vender. Todo lo que el mundo te quiere dar, quiere hacer lo opuesto de lo que Cristo dice que es felicidad. Todo lo que hacemos, lo que el mundo nos
nos quiere dar es para no llorar, para que no te sientas triste. Eso es lo que te quiere dar el mundo. Riqueza, que te sientas bien. Todo lo que el mundo te ofrece es lo opuesto a lo que Cristo dice que es la verdadera felicidad. Hermano, no caigamos en esa trampa. La semana pasada dijimos, ¿cómo podemos ser pobres en espíritu entonces? ¿Cómo podemos ser pobres en espíritu? Primero, reconocerle a Dios que no lo podemos hacer nosotros mismos. Tenemos que sentir esa necesidad de Dios. Tenemos que sentir esa necesidad de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto oraste esta semana? ¿En verdad sentiste la necesidad de venir en oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en la palabra buscándole? ¿Cuánto tiempo en verdad estás necesitado de Dios? ¿O nada más sientes la necesidad los domingos en la mañana de venir aquí para que te vean, para decir que yo fui a la iglesia el domingo? No. ¿Cómo te haces pobre en espíritu? Reconocer primeramente que tú no puedes, hermano. ¿Cómo te haces pobre en espíritu? Concéntrate en Dios. Concéntrate en Él nomás. Yo les dije la semana pasada, cuando vengan a la iglesia, cómo vengan ustedes con su corazón dispuesto, eso es lo que van a recibir de aquí. Si vienen y entran por esas puertas, viendo a ver qué está mal, a ver cómo le hacen con los niños, a ver si el café está rico, a ver si el hermano vino así, o si no, si es tu enfoque, lo vas a encontrar. Pero déjame te digo que si vienes con un corazón dispuesto, buscando la cara de Dios, ¿sabes qué va a pasar? También la vas a encontrar. Entonces ven, ven con esa disposición de que vas a aprender algo. Mira, tu orgullo, hermano, va a entrar, va a escuchar la palabra y va a decir, no, es que ese sermón ya me lo sé, esa enseñanza ya la había escuchado. No, ablanda tu corazón, ven dispuesto a ver la cara de Dios y la vas a encontrar. Ven dispuesto a recibir de la palabra y ¿sabes qué? La vas a recibir. Ahora, ven cerrado de corazón y no va a pasar nada. ¿Quieres ser pobre en espíritu? Concéntrate en Dios. No te concentres en lo que está haciendo el hermano, la hermana, que si vino, que si se puso tacón, en nada de eso. Concéntrate en Dios. Concéntrate en Dios. ¿Quieres ser pobre en espíritu? Busca a Cristo en su palabra. Aquí está todo lo que tenemos que saber de Él. Pero, dijimos la semana pasada, no abras la Biblia, hermano, buscando respuestas a lo que tú quieras escuchar. Porque también a veces venimos hacia la Biblia, me siento mal y quiero un versículo que me anime. Pero cuando ayunas, cuando eres consciente, cuando vas matando tu carne con hambre, poco a poco, cuando lo vas haciendo así, te vuelves pobre de espíritu. Y ahí es donde puede venir el Señor a restaurarte. Si estás sufriendo, ahí es donde puede entrar Dios a restaurar tu vida con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con los hermanos, con todo mundo. Pero si sigues endureciendo tu corazón, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, felices son los que lloran. Felices son los que son pobres en espíritu. Entonces, este llanto, el que nos llama Jesucristo, es una tristeza, es un llanto sano. Mira, vamos al Salmo 42, 1-3. Salmo 42, 1-3. Si quieres ver a alguien llorar, vete a los salmos. El rey David abría su corazón a cada ratito con el Señor. Salmo 42, 1-3. Dice, como el ciervo brama por las corrientes
corrientes de las aguas. Un ciervo, era un venadito pequeñito. Decía: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendrá y me presentaré delante de Dios? ¿Fueron qué? Mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué era el alimento de David? Sus lágrimas, decía él, llorando día y noche. ¿Por qué? Porque anhelaba la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí viene el versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Sus lágrimas, su llanto, su quebrantamiento era lo que lo acercaba a Dios. Segunda de Timoteo 1, del 3 y 4. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo. ¿No saben dónde está? Está después del primero de Timoteo. 1, 3 y 4. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de ¿qué? De tus lágrimas, para llenarme de gozo. Timoteo estaba llorando, hermanos. Timoteo lloraba de desánimo terrible, porque era atacado por aquellos judíos que pensaban que no era digno de ser pastor de esa iglesia. Él lloraba de desánimo. En el Salmo 42 vemos a David llorando de tristeza por estar apartado de Dios. Él quería acercarse más a Dios. Vengan a Jeremías 9:1. Jeremías 9:1. Mire el profeta. Amén. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Por qué? Porque se le había revelado al profeta que iba a venir un juicio muy severo al pueblo de Israel. Y Jeremías, con lágrimas en sus ojos, decía: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, porque él tenía ese dolor por su pueblo, que Dios ya le había revelado a él que venía un juicio en contra de él, en contra del pueblo de Israel. Entonces, hay llanto por tristeza, por soledad, por sentirte apartado de Dios. Salmo 42. Segunda de Timoteo lloraba por un desánimo terrible que él sentía. Jeremías 9, él lloraba porque se le había revelado que viene un juicio de Dios a su pueblo y le dolía a él porque no quería ver a su pueblo sufrir. Hechos 20:31. Vamos a ir luego. Hechos 20:31. En el libro de los Hechos, aquí vemos 20:31. Dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Con qué? Con lágrimas a cada uno de ustedes, por preocupación por las almas. Mira, aquí vemos llorar al salmista porque se sentía apartado de Dios y sus lágrimas eran para acercarse más a Él. Vemos a Timoteo llorando por un desánimo terrible, hermanos, que él estaba pasando. Vemos a Jeremías, el profeta, llorar porque venía un juicio contra el pueblo y él se dolía porque no quería que el pueblo sufriera. En los Hechos vemos a Pablo llorar porque él se preocupaba por las almas. ¿Por qué lloras tú? Lloras porque estás apartado de Dios. Hoy te dice Dios que te acerques a Él, hermano. Lloras porque alguien te desanimó. Llora.
¿Por qué? Porque los que lloran van a recibir ¿qué? Consolación, vas a ser consolado. Mira a Cristo, hermano, en su agonía, sabiendo que iba a ir a la cruz. Dice la palabra que Dios le mandó un ángel para consolarle. Así Él te manda ángeles, hermano, para que te consuele. Pero tienes que abrir tu corazón. Tienes que no embotellar ese sentimiento de tristeza ni de lloro, lo tienes que sacar. Que todo eso interior lo manifiestes exteriormente. Eso es lo que quiere Dios de ti. ¿Quieres alcanzar el reino de los cielos? Hazte pobre en espíritu. Esa pobreza espiritual te va a llevar a las lágrimas. Qué bonito es Dios. Ese es un regalo de Dios. Llora, hermano, no detengas tus lágrimas. No las detengas. Mira, en Lucas 7:37, vean, Lucas 7:37, luego, es una historia que ya sabemos. Viene una mujer, Lucas 7:37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, ¿qué estaba haciendo ella? Llorando. Dice: comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Llorando. Entonces hay un lloro de adoración, hermano. Tú puedes venir a los pies de Dios con lágrimas para adorarle, así como esta mujer lloró tanto que con sus lágrimas le lavaba sus pies. ¿Y qué hicieron los religiosos? ¿Qué hace esta pecadora? ¿O qué le dijeron a Cristo? Si supiera quién está haciendo eso, la correría. No, dice Jesucristo: esta mujer hizo lo que ustedes no hicieron. Con sus lágrimas fue a adorarle a Él. Con tus lágrimas puedes venir a la presencia de Dios, hermano, a adorarle. No detengas ese sentimiento que brote de ti. No lo detengas. Te va a hacer más daño, porque cuando tú experimentas el lloro, hermano, te libera del estrés. Cuando ya terminas de llorar, sientes un descanso físico. Ese es un regalo de Dios. Pero tienes que hacerlo. No dejes que tu orgullo endurezca tu corazón. Vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando se murió un amigo de Él. ¿Se acuerdan? Lázaro se llamaba él. Y dice que cuando fue, ya lo tenían enterrado 4 días y todo el mundo llorando. Dice Dios que cuando los vio llorar, se entristeció y lloró. Dice: Cristo mismo llora por ti, por mí. Cristo cuando nos ve y nos dice, así cuando vio a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, cuánto lloraron por ti. Dice: como una gallina acarrea sus polluelos, así lo quise hacer contigo y no quisiste. Así te ve a ti, hermano, hoy. Te dice así: vengan a mí, yo tengo consolación para todo su sufrimiento que están pasando ahorita ustedes. Pero tienen que acercarse, porque nada más los que lloran serán consolados. Nada más los que lloran. Cristo no puede venir a consolar a alguien que no llore. Cristo no puede venir a darle consuelo a alguien que se crea autosuficiente, a alguien que esté lleno de orgullo. No puede Él hacerlo. Dice: el llorar es una bendición para liberarnos de la presión y del dolor. Eclesiastés también nos dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Eclesiastés 3 dice: hay tiempo para reír, hay tiempo para comer, hay tiempo para llorar. Hay un tiempo para todo. Y eso nos trae también a otro tipo de lloro. Hay un lloro que no le agrada a Dios. Hay un llorar que es ilícito, si lo podemos decir así. Hay un llorar que no le agrada a Dios. Un ejemplo, en 2 de Samuel 13, Amón, un hijo de David, dice la palabra que él lloraba y estaba enojado y estaba en lágrimas porque quería abusar a su hermana Tamar.
Ese no es un lloro que es agradable al Señor. Cuando tú lloras por capricho, ¿cuántas veces no has llorado porque no te salen las cosas como tú quieres? Y te pones de capricho y te salen hasta las lágrimas del coraje que te da. Ese no es un lloro que le agrada a Dios. Este no es el lloro que va a recibir consolación. Este va a ser un lloro que va a rechazar el Señor. Tienes que estar consciente, dijimos, de ser que pobres en espíritu, para que esa pobreza espiritual te traiga al llanto, a llorar, al quebrantamiento, al que tú reconozcas tu pecado. Ahí sí viene Jesús y te da consolación, hermano. Vemos también a Acab, un rey. Lo vemos llorando, destrozado por un capricho porque quería comprar la viña de Nabot y Nabot no se la quiso vender y se va a su casa llorando de coraje. Se va a su casa a llorar porque Nabot no le quiso vender su viña. Y viene la esposa y dice: hey, tú eres el rey, ¿qué estás haciendo llorando? Nabot no me quiso vender su viña. Llorando lo vemos. Ese no es un llanto que le agrada a Dios. Cuidado por lo que lloras, hermano. Cuidado. Te digo, lloras porque ves a alguien y te da envidia de lo que tiene muchas veces y tú lo quieres. O lloras y te reclamas al mismo Dios. Señor, ¿por qué ellos los bendices y a mí no? ¿Por qué ellos prosperan y yo no? Ese es orgullo que entra a tu corazón. Ese es orgullo que va entrando y te das cuenta, y muchas veces te trae a lágrimas, pero no son lágrimas de las que se agrada el Señor. Ese no es un tipo de lágrimas que alaban a Dios. No, ten cuidado por lo que lloras también. Si es por capricho, si es por tu propia necedad, si es porque no te dan lo que tú quieres y las cosas no salen siempre como tú quieres, y es tanto tu coraje que tienes tú que se explota en llanto, ese no es un llanto que se agrada a Dios. Cuidemos nuestro corazón, dice la palabra, que sobre todas las cosas cuida tu corazón. Cuídalo, hermano. Cuídalo, que no entren envidias en él. Cuídalo, que no te gane el orgullo. Cuídalo, que en verdad lo que tú desees es estar en la presencia de Dios. No por lo que te da Dios, no porque viste al hermano que trae un carro del año y tú no puedes, que traes tu carcachita y quieres a fuerzas tener eso. No dejes que eso te llegue a las lágrimas. No. Cuando veas a un hermano prosperar, alégrate con él, bendícele. En tu sufrimiento, cuando tú empiezas a bendecir a alguien más, ¿sabes qué pasa? ¡Wow! Entra todo el amor de Cristo, lo vas a sentir en tus entrañas, hermano. Ahí es donde Cristo viene y dice: ¡wow! Mira, esta persona no le interesa su circunstancia y es feliz. Acuérdate, la felicidad que nos está dando Cristo en estas bienaventuranzas es una felicidad interna que no se importa tu circunstancia, tú la vas a sentir. Y todo lo interno se va a manifestar externamente a la gente. Tu felicidad, escúchame, interna se va a manifestar externamente a la gente. Ese es el amor que quiere Dios que nos tengamos. Ahora hay un lloro de una tristeza tan piadosa. Vamos a ver 2 de Corintios 7, 10 al 11. 2 de Corintios 7, 10 al 11. Que les dije al principio que la tristeza y el lloro son regalos de Dios. Dice: porque la tristeza que es, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pero fíjate otra vez el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Una tristeza genuina, hermano, que sientes tú por tu pecado, produce salvación. Esa tristeza te va a quebrantar tanto que vas a hacerte pobre en espíritu. Y ya dijimos, nada más los que son pobres en espíritu pueden entrar al reino de Dios. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Por tu circunstancia o porque anhelas estar con Dios? Si es por tu circunstancia, métete a la oración, métete a buscar a Dios en su palabra para que sientas esa necesidad. Ahora en la mañana le decía a unos hermanos, entre más me meto en la Biblia, peor me siento de mí mismo. Porque Dios viene y me confronta y me aquebranta. Entre más leo la palabra, menos digno me siento de estar aquí arriba. Porque la misma palabra me confronta. Y tengo que aceptarlo si quiero sentir la consolación de Dios. Porque solamente el que llora recibirá consolación. Mateo 5:3. Vamos otra vez aquí. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la parte inteligente, porque dijimos que conscientemente tenemos que hacernos pobres en espíritu. Y el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la parte emocional. Conscientemente tú y yo nos hacemos pobres en espíritu, y luego emocionalmente eso va a brotar en lágrimas, hermano, en lágrimas. Si en verdad nos aquebrantamos, si en verdad nos hacemos pobres en espíritu, no va a haber remedio que llorar por tu pecado y por el mío. Si en verdad eres honesto contigo mismo, si en verdad te haces pobre en espíritu, conscientemente lo reconoces delante de Dios, va a producir lágrimas, hermano, de arrepentimiento en ti. Y ahí va a venir Dios a consolarte. Ahí viene Dios a consolarte. Él te da consolación. Entonces, ser pobre en espíritu nos lleva al lloro. Nuestro pecado nos lleva al lloro. Miren, vamos a ver esta historia en Mateo 26:75. Mateo aquí mismo en Mateo 26:75. Lo que pasó es que Pedro se acerca al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús le dijo que tenía que ir a la cruz. Que le dijo Pedro: no, Señor, yo jamás te voy a dejar que vayas a ir. Yo soy el mero contigo, yo nunca te voy a dejar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo? Pedro, te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Y venimos aquí, Mateo 26, versículo 75. Dice, desde el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, está negando a Cristo. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo se rió y se gozó. No, dice, saliendo fuera lloró amargamente. Es un lloro de arrepentimiento que sintió Pedro en ese momento. Pedro, uno de los grandes apóstoles, reconoció su pecado instantáneamente y lloró amargamente. No era un simple lloro, dice que era amargamente, hermano. Sufrió, él sintió un dolor tan lleno de lo que hizo, de lo que se acordó. Y lo vemos restaurado donde, cuando Cristo viene y lo restaura. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, sí te amo. Y otra vez, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, ya te dije que sí te amo. Ha comparado con Judas. Judas también reconoció su pecado, pero era tanto su orgullo que, ¿sabes qué hizo? Fue y se mató. Reconoció su pecado de haber vendido a Jesucristo por esas monedas, pero en vez de arrepentirse sinceramente, también lloró. Pero ¿sabes qué hizo? Fue y se colgó de un árbol. Ese lloro no era genuino. El lloro de Judas, todavía su orgullo no lo dejó quebrantarse, porque yo sé en mi corazón que si Judas hubiera ir a pedirle perdón a Cristo, lo hubieran perdonado y hubiera sido restaurado de la misma manera. Pero no dejes que tu orgullo endurezca tu corazón, hermano. Ven a los pies del Señor, desahógate, llora. Dice, la felicidad no es por el llorar, es porque somos consolados. ¿Ok? No estamos diciendo que feliz es el que llora, no. La felicidad después del llanto es cuando llega la consolación de Dios. Es cuando viene Dios y te consuela. Esta es la felicidad que debes de sentir. Ay, ¿no has sentido tanto dolor a veces que lloras, hermano? Te desahogas completamente. Sientes que tu cuerpo hasta se relaja. Quedas hasta débil. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Ahí viene y ahí te consuela Dios. Pero Él no te puede consolar si pones y endureces tu corazón. Tu pecado, mi pecado, nos tiene que llevar al llanto para recibir la consolación de nuestro Señor. Cristo fue nuestro primer consolador, ¿sabían? Cristo fue el primer consolador. Cristo, antes de morir, antes de irse, les hizo una promesa a sus discípulos. Le dije, yo me voy para que ¿qué? Para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que viene y nos consuela, hermanos. Entonces, Dios no te ha abandonado. Dios no nos abandona. Los discípulos creyeron que iban a ser abandonados con la muerte de Él. Dicen, no, yo me voy para que venga el Consolador a consolarles. Cristo, nuestro primer Consolador. Los que lloran no son bienaventurados porque lloran, son bienaventurados porque son consolados por Dios. Amén. Amén. Dice, Dios es un Dios de consuelo. Cristo es un Dios de consuelo. El Espíritu Santo es un Dios de consuelo. La Trinidad de nuestro Señor es un Dios de consuelo. Dios te consuela, hermano. Miren, vengan a 2 de Corintios 1, 3 y 7. 2 de Corintios 1, 3 y 7. De 3 al 7. 2 de Corintios. 2 de Corintios de 3 al 7. Amén. Dice la palabra, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, Dios viene y te consuela. ¿Para qué? Para que tú puedas consolar a tu hermano. Para que cuando vengas a la iglesia y veas a un hermano enquebrantado, en lágrimas, te acerques y le ofrezcas consuelo. No lo dejes ahí arrinconado y le eches una bendición desde acá. Ay, que Dios lo bendiga, hermano, y que ojalá. No, ve, acércatele, consuélale. ¿Por qué? Porque Dios te consoló. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo que nuestra consolación. Sí vamos a sufrir, sí vamos a sufrir en este mundo, sí, pero Dios nos consuela. La consolación de nuestro Dios está aquí con nosotros, hermano. Versículo 6,
pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también que lo sois en la consolación, hermanos. Esas son las buenas nuevas de Dios. Cristo, el Espíritu de Dios, te consuela. Llora, abre tu corazón, desahógate en lágrimas delante de Dios. Desahógate, hermano. Desahógate, no endurezcas tu corazón. Hazte pobre en espíritu. Hazte pobre en espíritu, porque nada más los pobres van a recibir el reino de Dios. Este quebrantamiento espiritual te va a llevar a las lágrimas. Desahógate, llora. Cuando veas a un hermano afligido, triste, esa misma consolación que recibes de Dios, regálasela a tu hermano. No lo dejes ahí. No lo dejes ahí. Así como Dios te consuela, consuela a los demás. Ahí es donde nace el amor a las personas. Y ahí es donde nace el amor a las personas. ¿Sabías que la Biblia es un consolador? Vamos a Romanos 15:4. Ya vamos terminando. Romanos 15:4. ¿Por qué empieza aquí nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas? Porque aquí es el principio de tu salvación, hermanos. Estos son los cimientos del verdadero cristiano. Si tú no eres pobre en espíritu, no eres un verdadero cristiano. Déjame te lo digo. Si tú no puedes llorar y desahogarte, no eres un verdadero cristiano. Por eso empieza aquí nuestro Señor Jesucristo con estas bienaventuranzas. Porque esta es la felicidad que Él quiere darte a ti y a mí. Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes por nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. En la escritura hay consolación, hermano. Las escrituras fueron escritas para consolarnos. La Biblia, la palabra de Dios, aquí está la verdadera consolación. ¿Quieres ser consolado? Búscale en su palabra. Búscale y vas a ser consolado. ¿Quieres sentir el consuelo de Dios? Abre tu Biblia. Abre, hermano, con expectativa de que Él te va a hablar. Ábrela. Humíllate ante Dios. Ablanda tu corazón. Derrama tus lágrimas. Ven a Él. Dile: Dios, no puedo sentir. Señor, soy un pecador. Padre, ven. Y cuando termines de llorar, vas a sentir una paz interna. Ese es el consuelo de Dios. Amén. Padre, ayúdame para que tú vengas y nos las limpies de nuestro rostro. Ayúdanos a hacernos pobres en espíritu, Padre, porque es la única manera de entrar al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Padre, que aquí de los que están presentes, si alguno tiene un poquito de orgullo en su corazón, que lo quites, que ablandes cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre, que no salgan de aquí como llegaron. Si los tienes que quebrantar, quebrántalos, que derramen su llanto, que sientan tu consuelo y el consuelo de nosotros. Y te lo pedimos en ese gran nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, si nos podemos poner nuestros pies, reflejando lo que está diciendo Adolfo. No me voy a poner a predicar ni nada así, ¿verdad? Pero escuché mucho la palabra llorar. Y en esta semana yo estaba trabajando, estaba en mi lunch break, y estaba ensayando la letra de Dios, ¿verdad? Y me preguntó mi amigo, ¿qué estás cantando? ¿O
¿por qué? Y le dije, porque me libró. Él me libró. Y curiosidad, ¿verdad? Y se la mandé en la canción El Gran Yo Soy en inglés, porque su idioma es inglés. Y como pasaron 2-3 días y pasó algo enorme. Dijo, ¿sabes, Homero? Nunca me he quebrantado tanto una canción, hizo llorar tanto y me libró de tantas cosas que yo quiero aceptar a Cristo, a Gran Yo Soy. Dice en el 3:14, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hermanos, les pido que en este tiempo de adoración le cantemos al Gran Yo Soy, le cantamos al que nos libró, nos quebrantó todos y nos libró de la muerte. Amén. Quiero acercar tu mano estar, que el cielo se alegra y la muerte negra, que oigan las voces de los ángeles hoy, clamando Dios, aleluya, santo, santo, poderoso. Poderoso,
Hermanos, para los que no nos conocen, yo soy Adolfo, mi hermosísima esposa Gloria, y en verdad no queremos que vayas sintiendo igual como llegaste. Si tienes alguna necesidad, tristeza en tu corazón, quieres desahogarte, ahí atrás están los hermanos. Si necesitas que oremos por ti, con toda confianza, hermano, dejando tus lágrimas, ven. En verdad, nosotros nos preocupamos por tu bienestar, queremos que sientas esa felicidad interna que Dios te quiere dar. El gran consolador, ¿verdad? Y de aquí para el otro domingo, sé siempre que sobre todas las cosas eres amado. Que Dios te bendiga.